Muy buenos días para todos. Hoy estamos con Henry nuevamente. Vamos a trabajar en la reflexión sobre cómo articular el currículo, en especial a las competencias comunicativas. Esta es la tarea en la que los distintos grupos están empeñados. ¿Cómo podemos hacer un rediseño curricular en cada uno de los colegios para un ciclo y para unas de las competencias que son las comunicativas? Entonces vamos a iniciar por la reflexión que planteábamos en el jueves anterior, cuando partimos de un concepto que desarrolló el tercer estudio mundial de ciencias y matemáticas, una prueba en la que participó el país. El tercer estudio diferenció entre lo que sería un currículo propuesto por las entidades gubernamentales de un currículo desarrollado por los docentes y de un currículo que efectivamente alcanzan los estudiantes. En Colombia se habla mucho más del currículo logrado que del propuesto o del desarrollado. Todas las reflexiones que hay sobre las pruebas, saber, PISA, los laboratorios de la UNESCO en América Latina, TERCE, CERCE, YESE, o las pruebas TIMSS a las que me refería hace un momento, pues tienen que ver es con el currículo logrado. ¿Qué tanto realmente queda en el estudiante? Pero a nivel de las entidades gubernamentales, se habla de cuáles son las intenciones, hacia dónde van. Por ejemplo, en la Ley General se dio un marco bastante interesante de hacia dónde tendría que ir el currículo propuesto en Colombia. Y fue un acuerdo muy importante. Pero después de 1994 no se ha vuelto a discutir nacionalmente en ese tema. Cuando me invitó el ministerio, a mí muy poquitas veces me ha invitado el ministerio a trabajar en torno a currículo, yo les decía que tendríamos que dedicarnos a discutir cuáles serían esos nuevos aspectos después del 94 en los que tendría la educación básica que focalizarse y que, como ustedes me han escuchado en múltiples ocasiones, pues tendría que focalizarse en el pensar, en el comunicar y en el convivir. Pero la idea crucial que debe quedar para todos ustedes es que los maestros tienen una capacidad muy alta para incidir, para modelar el desarrollo de los niños y de los grupos, porque cada maestro en su salón de clase pues puede modificar lo que ha planteado el ministerio o la secretaría. Por ejemplo, el último lineamiento que ha dado el ministerio es bastante equivocado, son los derechos básicos de aprendizaje, pero los maestros tienen muchísima posibilidad
en el aula de clase, de hacer ajustes, de incluir nuevas temáticas, de profundizar en otras. Por lo tanto, los maestros son esenciales cuando hablemos del currículo desarrollado. Y si el país tuviera textos, cosa que no los tiene, somos de los muy pocos países que no reparte de manera generalizada textos en la educación primaria, pues ese sería también otro elemento a tener en cuenta en el currículo desarrollado. Y usamos en la ocasión anterior una analogía y es cómo podría uno diseñar un viaje. Y en este caso es un viaje, pero es un viaje curricular. Y que una posibilidad es organizar el viaje con una agencia. Cuando uno organiza el viaje con una agencia, todos vemos lo mismo, todos estamos en los mismos sitios. Se trata de ver muchísimos lugares. Los viajes a Europa suelen incluir 19 países, cero profundidad. Es muy parecido a los diseños curriculares de tipo tradicional, donde hay un supervisor para que todo el mundo cumpla. Si alguien se queda, lo abandonan, como en los viajes. No se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes, como en los viajes. No se tienen en cuenta los intereses de los docentes, como en los viajes organizados por la agencia. Pero también habría otra manera, y es uno sin un plan claro, construir camino al andar. Caminante no hay camino. Y es con total autonomía, con total flexibilidad, ir uno libremente discutiendo las temáticas fundamentalmente que a los estudiantes más les interesen, muy a la manera que hacen los mochileros, que se quedan en unos sitios más tiempo porque esos sitios les interesaron más. Sería un currículo muy abierto, muy flexible. En Colombia, en realidad, el currículo, después de la Ley General de Educación, ha otorgado enorme autonomía y realmente se pueden hacer muchísimas modificaciones. Nosotros somos un ejemplo muy claro de cómo incluimos materias, quitamos materias y lo hacemos todo el tiempo con un nivel de flexibilidad altísimo. Realmente Colombia tiene un nivel de autonomía y de flexibilidad muy alto, muy alto. Y habría un tercer modelo para diseñar y es uno intermedio, uno que tenga en cuenta un poco los intereses, pero que trate de concertarlos, que tenga en cuenta la institución. Por ejemplo, cuando nosotros organizamos una excursión, yo he acompañado casi todas las excursiones de los estudiantes mayores. Nosotros no podríamos, por un criterio institucional, ir a República Dominicana, a San Andrés, de paseo, a bailar, a tomar. Eso no hace parte de las excursiones. Cuando nosotros decimos excursiones es Ciudad Perdida o Caño Cristales. Esos son los sitios en el país. Ellos decían que era el, el servicio militar del Merani, era ir a Ciudad Perdida, que es duro. Son 3 días caminando para llegar uno allá. Entonces, se tiene en cuenta, es cierto, los intereses de los estudiantes, pero se concerta con los de la institución. Hay un acuerdo, no solo priman unos de ellos, se dialoga. Entonces, lo mismo podría pasar a nivel curricular, que sí se incluyen algunos intereses. Por ejemplo, nosotros no están yendo los estudiantes todos los días, pero los días que no van, hay clases normalmente y se trabajan
aulas de excelencia con los mayores y se trabajan aulas de interés con los menores. Y entonces los maestros plantean temáticas libres. Los chiquitos de 5 años hoy están en cocina sin fuego, se llama, y las maestras les cocinan y le explican. Bueno, eso es fruto del interés de las maestras, pero también fruto del interés de los estudiantes para ver cuál incluyen. Siempre que piensen en el rediseño curricular, tal como pues yo lo desarrollé en el texto de los modelos pedagógicos, que es un texto de hace mucho tiempo. En realidad, la primera versión de ese texto es del 94, hace ya 27 años, y una edición muy distinta apareció hace 15 años. En el 2006 aparecen estas preguntas. Uno, la del contexto. Tener en cuenta la diversidad de contextos que hay, tener en cuenta las condiciones de la institución, las condiciones socioculturales, las condiciones de los niños. No es lo mismo este año que el año anterior o hace 2 años. Este contexto, por ejemplo, de la pandemia, tiene uno que tenerlo en cuenta a nivel curricular y que lo vamos a expresar en este aforismo. Para enseñar latín a John hay que conocer el latín, pero hay que conocer sobre todo a John. Una segunda pregunta que tiene que ver con los propósitos. ¿A cuál le damos más énfasis? Y lo mismo los contenidos. Por ejemplo, mi hermano Miguel planteaba hace un muy buen tiempo una discusión de si debería haber una pedagogía conceptual o una pedagogía afectiva, y yo le decía que desde mi perspectiva era un dilema equivocado, porque no debería haber ni una conceptual ni una afectiva, sino que debería haber propósitos, contenidos en todas las áreas de carácter integral. Esos son los dilemas que uno tiene cuando habla de propósitos o de contenidos. Cuando se refiere a los contenidos, si seguimos, como ha hecho este país, trabajando por contenidos fragmentados, o si por el contrario pensamos en elementos que articulen los contenidos, la propuesta que nosotros hemos hecho es que 3 competencias articulen los propósitos y los contenidos. Una cuarta pregunta sobre el cómo, sobre el cuándo, perdón, sobre la secuencia, sobre la concatenación. ¿Qué hago yo en el primer año? ¿Qué en el segundo? ¿Qué en el tercero? ¿Qué hago en el primer bimestre? ¿Qué en el segundo? ¿Qué en el tercero? ¿Cómo organizo los contenidos? Esta es una pregunta poco hecha por los maestros porque suponen que como se ha secuenciado, hay que secuenciar, cosa que no es cierta, pero en general lo que se ha hecho es privilegiar la extensión. En general lo que se ha hecho es tratar de ver la mayoría de las historias, la mayoría de los algoritmos, estudiar la mayoría de las regiones, y se ha perdido profundidad. Pasa como en el viaje. Claro, si yo viajo a 19 países en 24 días, pues claro, puedo decir que conocí, entre comillas, Alemania, Italia, Bélgica, pero la pregunta es si realmente conocí o no. Y lo que uno puede ver en esos diseños curriculares es que tienen un mar de extensión, pero con 1 milímetro de profundidad. Entonces la pregunta es si es mejor viajar a 19 países y estar en cada uno un día y medio, o si es mejor viajar a 3 países y estar en cada uno 7, 8 días. Y
ese es el dilema curricular que uno tiene. La respuesta que nosotros hemos dado es que es muchísimo mejor privilegiar la profundidad que la extensión, que ojalá nos concentráramos en pocos propósitos, en pocos contenidos y que ojalá alcanzáramos un mayor nivel de idoneidad, de dominio en cada uno de esos contenidos. Hay un concepto de David Ausubel, que ahorita vuelvo a citar, es el único de todos los de la vez anterior que retomo, y es el de la diferenciación progresiva, que ahorita cuando lo citemos lo volvemos a retomar. Y desde el punto de vista de la pregunta del cómo, que es una pregunta muy fuerte, muy frecuente, muy dominante, totalmente dominante entre los maestros, pues aquí ha habido algunos modelos que han privilegiado al maestro, que son magistrocentristas. La escuela tradicional es magistocentrista, le da la palabra, le da el poder al maestro, pero ha habido otras corrientes que le dan la palabra y le dan mucho más poder a los estudiantes. Son escuelas centradas en el estudiante. Como diría de Crowley, partamos curricularmente de centros de interés. Los modelos constructivistas, los enfoques, sería más exacto, también le dan un peso determinante al estudiante, porque presuponen que es el estudiante el que construye. Nosotros, por el contrario, creemos que no es el estudiante el que construye, sino que hay un proceso comunicativo de interestructuración entre el estudiante, el maestro y el saber, y que el eje no debe ser ni el profe ni el estudiante, sino el diálogo. Y que debe la escuela ser un espacio mucho más parecido a mesas de debate. Y en evaluación, el último componente, la pregunta es si se privilegia el aprendizaje, como hemos hecho históricamente, o si privilegiamos el desarrollo. Si le damos mucho peso a la calificación o si le damos más peso a la formación. Henry, la idea es que comentáramos estas preguntas para sintetizar y arrancar con el concepto de competencia desde la perspectiva de las competencias comunicativas. ¿Cómo serían estas 6 preguntas? Adelante, Henry. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estamos retomando el hexágono curricular que explicamos la vez pasada. Y esta vez estamos aplicando o tratando más bien de ejemplificar este hexágono curricular en el área de competencia comunicativa. Frente a la integralidad que observamos en la parte superior derecha del esquema, el primer paso para pensar un área de competencia comunicativa, o como decía Julián ahora, la integralidad en cualquiera de las áreas, es trabajar al mismo tiempo propósitos cognitivos, prácticos y valorativos de la competencia. Para todos los ciclos, el primer paso que hicimos y que construimos entre todos los maestros fue esos propósitos de tres tipos, perdón, que se trabajan de manera diferenciada en el aula y que responden a ejercicios o situaciones didácticas diversas. En segundo lugar, frente a los propósitos, uno de los núcleos es, como decía Julián, trabajar no solamente en propósitos, sino en contenidos de carácter transversal que son las propias competencias. Dicho de otro modo, cada ciclo del desarrollo se concentra en el desarrollo de una sola competencia.
El ejemplo que vamos a trabajar y en el que hemos enfatizado durante todo el programa ha sido la lectura. Pensado de esa manera, trabajamos por lo menos en 4 competencias transversales: la textual, la inferencial, la contextual y la crítica. Y allí en el cuadro aparecen diferenciadas inferencias y estructuras semánticas, porque como vamos a ver ahora en los ejemplos, dividimos el ciclo conceptual desde nuestra concepción para pensar en un ciclo conceptual básico y un ciclo conceptual avanzado. En conclusión, frente a los propósitos y los contenidos, trabajamos también únicamente durante 3 años, durante la duración, valga la redundancia, de un ciclo, una sola competencia transversal. Y todos los profesores, no solamente los que estamos trabajando en el área de lenguaje, sino todos los profesores de todas las áreas trabajamos en esa competencia. Al lado izquierdo del recuadro podemos ver una referencia a la secuencia y a la evaluación. Como trabajamos una sola competencia por ciclo, esa competencia en los 3 años de desarrollo que dura un ciclo en el instituto, tiene por lo menos 3 niveles de desarrollo. En el primer nivel hay una recapitulación de la competencia propia del ciclo anterior. Eso quiere decir que si vamos a entrar en la competencia contextual, lo primero que hacemos en el primer año de desarrollo es verificar y recapitular las características de la competencia inferencial propia del ciclo anterior. Luego en el nivel 2 o en el curso B o en el segundo nivel de desarrollo del mismo ciclo, iniciamos la competencia propia del ciclo en un nivel básico con sus herramientas y sus componentes fundamentales. Y luego para el cierre del ciclo, trabajamos en la consolidación de la competencia ya propiamente dicha e incluso evaluamos que esa competencia se haya consolidado. De hecho, y en relación con esto último que acabo de decir, en la parte superior izquierda del hexágono podemos ver la evaluación integral en relación, en este caso, para ilustrar a ustedes con el cambio de ciclo. Tenemos al final de cada ciclo, en lo que equivaldría al nivel 3, los requisitos de competencia comunicativa o pruebas de desarrollo. Estas pruebas de desarrollo son trabajos en grupo que se desarrollan con base en preguntas y la problematización que hacemos de algunos discursos. En una próxima diapositiva lo voy a explicar nuevamente de manera un poco más completa. Y hay una constante realimentación y reelaboración. Es una evaluación integral en la que la pregunta que nos hacemos los maestros que oficiamos como mediadores y como jurados de estos ejercicios es si el estudiante ha consolidado la competencia comunicativa propia del ciclo y por lo tanto está preparado para cambiar de actividad rectora y para iniciar una nueva competencia lectora en el ciclo venidero. Estos serían los elementos del hexágono curricular aplicados en este caso o de manera ilustrativa, desarrollados en el área de competencia comunicativa. Yo les decía que David Ausubel, y con esto cerramos la reconceptualización, planteaba este principio de la diferenciación progresiva. Él decía, es totalmente absurdo que en primero de primaria uno esté viendo contenidos específicos, porque lo específico no puede retenerse, no puede incorporarse, no puede haber un aprendizaje significativo si previamente no están unos conceptos de carácter general. ¿De qué sirve uno estudiar que Cristóbal Colón descubrió América si yo no tengo claro qué es América, qué es Cristóbal Colón, qué es una época, qué es el tiempo histórico, qué es un año? A mí una vez el ministerio me invitó a evaluar el currículo de sociales de cuarto y quinto grado y yo emití un concepto que básicamente decía lo siguiente. A mí me parece muy interesante cómo diferencian las
guerras del siglo XIX, hay una diferenciación entre el conflicto de mediados del siglo y de final del siglo, impecable y muy, muy claro. Solo tengo una observación. Este currículo que ustedes están planteando para cuarto y quinto grado, yo consideraría que estaría bastante bien para una maestría de historia, pero nunca para unos niños de cuarto y quinto grado, nunca, nunca. Ahí estoy usando un poco el mismo principio de David Ausubel de que uno no debería abordar contenidos específicos sin que antes uno adquiriera los conceptos más generales a los cuales uno tendría que dedicar por lo menos íntegra toda la primaria. Y pasamos a un nuevo elemento que no hemos abordado, la evaluación. A la evaluación se le asignan tres posibles fines. Uno, diagnosticar, ver cómo está un grupo en un momento dado. Dos, retroalimentar el proceso, reorientar el proceso, ver uno cómo, qué tanto están entendiendo. Por ejemplo, cuando uno hace un sondeo, pues es una manera de ver qué está comprendiéndose, qué no. Ya vamos a hacer, por ejemplo, el primer sondeo. Cuando hace una prueba a mitad del recorrido, bueno, a ver si es necesario devolvernos, enfatizar. Y tres, para certificar, para cerrar un proceso y decir si se cumplió o no se cumplió, para calificar. Por ejemplo, en el Merani, todos los docentes de todas las áreas, al inicio, en el mes de febrero, el día 1, más o menos los primeros 2 semanas, están dedicadas a hacer la evaluación diagnóstica. Todos, todos, en todas las áreas. Y los resultados de la evaluación diagnóstica retroalimentan el currículo. Ajustamos el currículo. Y esa evaluación diagnóstica se hace teniendo en cuenta cuáles son los conceptos, cuáles son las competencias previas que deberían ya estar consolidadas y se hace teniendo en cuenta cuáles son los conceptos, las competencias que van a ser trabajadas también durante ese año para ver si estamos o no trabajando en la zona de desarrollo potencial. Si el concepto que yo voy a trabajar ya lo dominan, tendría que hacer un ajuste curricular. Si la competencia que yo voy a consolidar ya la tienen consolidado, haríamos un ajuste curricular. Entonces, las pruebas diagnósticas las discute y las analiza el equipo de área para ver qué ajuste curricular hay que hacer. Y a nivel de evaluación formativa, básicamente los estudiantes saben que se va a evaluar durante todo el trimestre. Saben que es el nivel 1, saben que es el nivel 2, el 3. Si aprobaron el nivel 2, saben que les falta para seguir consolidando y el papel del maestro es orientar. En este semestre, por ejemplo, no hubo evaluación sumativa, no hubo calificación. Todo el tiempo fueron evaluaciones formativas. El año pasado, durante todo el primer semestre, tampoco hubo evaluación sumativa, solo fue retroalimentando. Vea, esto te falta, no has tenido en cuenta esto, vas en nivel 2, pero no certificamos eso porque creíamos que el contexto del país es muy complejo como para darle un ingrediente nuevo de tensión que son las calificaciones. Un ejemplo para pensar en evaluar, en
emitir un juicio de valor, que es lo que hace uno al evaluar. ¿Cómo escojo yo? ¿Cómo escoge usted unos aguacates? Es un ejemplo que apareció escrito en un texto que escribimos hace 27 años con un gran amigo español, un experto en estos temas y que nos acompañó los primeros 10 años del MENAR, Miguel Ángel González. Y publicamos un texto, Criterios de Evaluación y Estrategias Metodológicas. Y él iniciaba con esta pregunta: ¿cómo hago yo para escoger unos aguacates? No se puede contestar la pregunta si yo no tengo claro para qué quiero los aguacates. Porque sería muy distinto si yo lo que quiero es hacer un ajiaco y quiero que el aguacate acompañe, o si yo lo que quiero es una ensalada, o si yo quisiera más bien echarle a las papas un poquito de aguacate, porque usaría criterios muy distintos dependiendo de la finalidad que yo tenga. Así pasa en todo proceso de evaluación. ¿Cuál es la finalidad que usted tiene? ¿Cuál es el propósito? ¿Usted qué va a hacer con la información que va a recoger? Lo segundo que yo tengo es que me puedo equivocar porque yo no estoy viendo el aguacate por dentro, sino por fuera. Pero, aunque yo lo vea por fuera, pues tengo algunos instrumentos para tratar de que el aguacate que compre no sea más maduro de lo que yo necesito. Por ejemplo, el color, por ejemplo, el tacto, me permiten a mí ver si al parecer es un aguacate que está adecuado para consumir en el día que yo quiero consumirlo. Lo mismo en evaluación, pues yo no podría hacer la evaluación solo en un momento, porque no es lo mismo la actitud, el proceso de un muchacho al inicio, en la mitad, al final de un curso. Tendría que evaluar en distintos momentos. En eso los sistemas de evaluación de hacer una sola prueba al final son equivocados. Yo tendría que tener fuentes distintas porque estoy evaluando no un aguacate, sino algo mucho más complejo, el desarrollo de un niño. Yo tengo que consultar a los niños, tengo que consultar, por ejemplo, si es o no, si hace o no, si es sensible, si es solidario. Pues no me queda muy fácil verlo, y para eso la fuente de los estudiantes sería muchísimo mejor. Y entre más fuentes yo use, y entre más instrumentos yo use, y entre más distintos momentos yo use, es probable que mi juicio sea menos susceptible al error. Por eso es muy equivocado que una sola maestra haga la evaluación de un niño, porque tenemos percepciones. Los distintos maestros tendríamos percepciones muy distintas. Yo puedo comparar y tengo que comparar, pero la pregunta es frente a qué criterio voy a comparar. En el caso del aguacate, pues yo tengo ahí uno, si lo comparo uno con otro, pero en educación habría que preguntarnos frente a qué criterios yo voy a comparar. Por ejemplo, en el caso de las pruebas, pues se hace frente a un criterio de lo que uno considera se debería alcanzar la mayoría de los estudiantes al estar en tercero o en quinto. Y en el caso de la educación, un punto clave de entender es que estos juicios de valor tienen consecuencias sobre el autoconcepto, sobre decisiones que toma la institución, decisiones que toman los estudiantes. Entonces yo requiero justificar, argumentar por qué tomé una decisión u otra. Henry, si ponemos un ejemplo de evaluación en una competencia comunicativa.
Claro que sí. Les recordamos además que pueden formular cualquier pregunta en el chat. Están nuestros compañeros Víctor, Alejandro, Vanessa, Berta, quienes están atentos a resolver cualquiera de sus preguntas frente a los temas que estamos aquí desarrollando. Les decía hace un momento cuando explicábamos el hexágono, ilustrábamos el hexágono más bien en relación con la competencia comunicativa, que íbamos a dedicar un momento a ejemplificar la evaluación formativa. Casi todos nuestros ejemplos se han concentrado en lo que denominaríamos el ciclo conceptual, el ciclo en el que se desarrolla la lectura inferencial, porque es eh, la competencia, esta, la inferencial, que vemos todavía no han desarrollado la mayoría de estudiantes o no han consolidado mejor la mayoría de estudiantes que pasan por la educación básica en Colombia según diversas pruebas. Y además es el engranaje y es el momento nuclear para después, en los ciclos mayores, pasar a niveles de lectura interpretativa más complejos. El ejemplo que les traigo del ciclo conceptual es eh, la prueba de desarrollo, como les decía hace un momento, para evaluar el cambio de ciclo de un grupo de estudiantes. Lo primero que hacemos es que los dividimos este año, y vamos a utilizar un ejemplo de este año, en grupos al azar, grupos de 4. Y se les pide a los estudiantes realizar la estructura semántica de un discurso audiovisual y de un texto escrito sobre sus temas de interés. Digamos, ese es el propósito con el cual se forman estos grupos de trabajo. La estructura semántica son las ideas principales de los textos organizadas en esquemas de jerarquización. ¿Qué hacemos primero? Pues los maestros seleccionamos dos discursos de acuerdo con los intereses de los estudiantes y ellos eligen una temática. Los dos temas que elegimos los maestros y que seleccionamos discursos frente a estos dos temas este año fueron derechos humanos y medio ambiente. En los niños surgieron muchas preguntas sobre el concepto de derechos humanos, porque por la situación social del país empezaron a escuchar ese término reiteradamente en diversos espacios y se generaron varias preguntas alrededor del término de qué son los derechos humanos y por qué se refieren de manera tan continua a este concepto. Y el segundo, pues también debido a diversos fenómenos como el que está viviendo en este momento en varias ciudades de Europa, eh, el tema del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Luego de que seleccionan una de estas dos temáticas y los textos dedicados a estas dos temáticas, elaboran un trabajo escrito y una exposición. Ese trabajo escrito y esa exposición que elaboran es mediada en la clase de competencia comunicativa, pero no solo eso, también reciben la mediación de profes de asignaturas que trabajan temas como derechos humanos y medio ambiente. Y 2 días completos del semestre, los estudiantes no tienen clase, sino que lo que hacemos es dividir grupos para que puedan exponer y sustentar sus estructuras semánticas. Es muy interesante recalcar además que tuvimos una variante este año en toda la adaptación que hemos hecho frente al contexto virtual que hemos tenido que vivir, y es que los estudiantes elaboraron un video. Entonces, en su primera entrega, lo que hacían los chicos era enviarnos un video con su exposición en la que participaban todos, su exposición de las estructuras semánticas. Esta exposición y este trabajo escrito es realimentado por el grupo de evaluadores y los estudiantes tienen la posibilidad de reelaborarlo y de presentarlo nuevamente 2 veces mal en el año. Fíjense cómo esta concepción y esta manera de evaluar
no solamente apunta a un ejercicio integral de evaluación de la competencia comunicativa, sino que está en concordancia con nuestra idea de que la lectura es un aprendizaje social y es una acción comunicativa. Claro, los estudiantes también tienen pruebas individuales. Claro, también verificamos que lo que en otro momento se denominó las competencias psicolingüísticas estén bien desarrolladas y que los estudiantes por su propia cuenta pues puedan leer y entender un discurso. Sin embargo, nuestra mediación y nuestra evaluación va más allá. Como está conectada con el desarrollo de la competencia comunicativa en ejercicios grupales como estos, lo que verificamos es si la lectura como un diálogo, como una negociación de sentidos, como una acción comunicativa, como un aprendizaje social, se ha consolidado en ellos, en los estudiantes de este ciclo. Para cerrar el ejemplo, les diría que en los estudiantes del ciclo anterior o de los primeros ciclos también hay ejercicios similares, evidentemente adecuados a la edad de desarrollo de los chicos de este primer ciclo, que en el instituto sería transición primero y segundo. Para nosotros, y desde la concepción de lectura, lo más importante en este primer ciclo, es decir, en el ciclo anterior, es que los estudiantes tengan la capacidad de parafrasear lo que se denomina lectura textual, el significado de distintos tipos de discursos. Y eso es lo que verificamos, mediamos y evaluamos en el ciclo anterior. Hasta ahí el ejemplo. Muchas gracias. Perfecto, como dice Henry, no olviden, hay un buen grupo de maestros del Merani para que hagan sus preguntas, comenten, discutan algunos puntos, resuelvan alguna duda. Y vamos con el primer sondeo. El primer sondeo le pedimos a Nicolás que nos muestre primer sondeo. Perfecto, Nicolás. perfecto, gracias Julián. Buenos días a todos, a todas. Acabamos de lanzar este primer sondeo. Este sondeo contiene 7 preguntas cerradas, que están algunas en diapositiva. Entonces en unos 5 segunditos, 10 segunditos cerramos. Yo creo que vamos a finalizar la votación y compartimos los resultados en este momento. Entonces, listo, aquí estamos compartiendo. Ustedes pueden ver los resultados. Respecto a la calidad del Internet, en realidad el 93% lo ubican entre muy baja y baja. O sea, podríamos decir que de manera general está, en realidad hay una caracterización de muy baja o baja calidad del Internet. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué tanto se han leído los materiales? La mayor parte de las respuestas se concentran en poco o han leído de manera completa, pero falta profundizar. La mitad ha leído de forma completa, casi la otra mitad ha leído poco. Muy pocas respuestas con muy bajos niveles de lectura o pocas respuestas también con altos niveles de lectura, relectura y profundización. Respecto a las analogías para explicar el papel de y el sentido de la reestructuración curricular, fundamentalmente más de la mitad con la analogía de quien viaja a la manera de promoción de grado, es decir, concertando y dialogando. Pero entre las otras dos respuestas hay mucho más, digamos, 1 de cada 3 se ubica también en quien viaja como mochilero. Muy pocos se ubicarían en quien contrata una agencia para viajar, es decir, que ellos definen el viaje. Respecto a los propósitos de la evaluación de los docentes de su colegio, la mitad considera que están concentrados sobre todo en el propósito sumativo de la evaluación. Diríamos que un porcentaje alto, casi 30%, combinación del diagnóstico y formativo. Un poco más presente el formativo, muy pocos los que consideran que se concentra en el diagnóstico, pero más de la mitad concentrados en el propósito sumativo. Preguntas 5 y 6 respecto al desarrollo del trabajo con las BINAS y qué tanto le da alineamientos para el rediseño curricular. La 5 es para el área de competencias comunicativas. En realidad, casi el 60% considera que de manera suficiente y sumado a otro 20%, casi un 80% considera que sí tienen elementos para el rediseño curricular y ese 20% además cree que le permitirá rediseñar de manera profunda y completa. Sumando la tercera y la cuarta, dan un 80% y es una respuesta prácticamente igual para el caso del trabajo por ciclos. Casi el 60% de manera suficiente y otro casi 20%
que le permitirá rediseñar de manera profunda y completa. Un poco más o un poco mejor en competencia comunicativa, pero muy cercano a los resultados. Y por último, el porcentaje de estudiantes que están asistiendo a la presencialidad en este momento. Más del 70% dirían que está entre el 0 y el 40%. La opción con casi la mitad es entre el 20 y el 40%, pero por ejemplo, entre el 60 y el 80 o más del 80, muy pocos, menos del 10% consideran que más del 60% está asistiendo. Diríamos que aproximadamente entre el 20 y el 40 o menos del 40% están casi todos los colegios de las personas que votaron. Bueno, hoy tenemos dos sondeos bastante extensos. En realidad es muy importante escucharlos a ustedes. En el caso de esta última pregunta, a nosotros nos tocaría haber ubicado más del 80%. En el Merani asiste el 83%, pero los que no asisten están en escuela remota en casa, en sesión con todas las clases, todo el mismo horario. Algunas de estas preguntas nos evalúan a nosotros como preguntas de si les estamos dando adecuadamente las orientaciones o no. Preocupa un poco que sea muy alto el peso a la evaluación sumativa. Preocupa un poco que hay un buen grupo de mochileros, de todas maneras, trabajando muy individualmente, sin hacer consensos, sin aprender de otras experiencias, y preocupa un poco que falta relectura, aunque vamos bien en la lectura. Lo segundo que vamos a hacer es mostrar cómo es distinto diseñar un currículo a partir del concepto de competencia. Este concepto ya lo trabajamos. Dijimos que son aprendizajes. Dijimos que cambian la estructura cuando uno consolida, por ejemplo, la lectura, se relaciona distinto con el mundo. Ve televisión distinto, dialoga distinto, escucha la clase política distinta, escucha muy distinto los noticieros si uno hubiera consolidado, por ejemplo, una lectura contextual. Lo mismo pasaría con el pensamiento y lo mismo pasaría con las comprensiones humanas. O sea, las competencias impactan el desarrollo. No son habilidades las competencias, porque las habilidades son muy específicas. El Tino Asprilla le pegaba espectacular al balón, pero eso no quiere decir que se pusiera en el lugar de los otros, que pudiera hacer un buen trabajo en equipo, que interpretara bien la situación del juego. No, él lo que hacía era pegarle muy bien. Él tenía una habilidad, pero no podría uno considerarlo como un ejemplo de alguien muy integral. No, no podría uno decir que él predominaban las ideas de carácter general. No, tampoco. No podría uno decir que él actuaba de manera muy contextualizada. No, bastante lo contrario. Entonces, él tenía una enorme habilidad, pero no una enorme competencia. Las competencias son más integrales, más generales, más contextuales. No son tampoco, en eso se equivocaron los constructivistas españoles, usaron un nombre equivocadísimo y fue un enorme error en América Latina. No son aprendizajes de procedimientos, ni procedimentales, ni aspectos de cómo hacer las cosas. Es profundo error, pero profundo, porque son muy integrales. Desafortunadamente los constructivistas no le dieron un peso importante a la dimensión ética, a las comprensiones humanas, sino excesivamente a lo cognitivo, y lo que vieron con las competencias era que podían abordar una segunda dimensión. No es válido el concepto de aprendizaje procedimental, y tampoco es válido pensar en las competencias como preparaciones para el trabajo, porque
cuando uno desarrolla el pensamiento, no se está preparando para el trabajo, sino para el trabajo y la vida, múltiples acciones. Cuando uno consolida la escritura, pues no se está preparando para el trabajo, sino para comunicarse con los seres humanos en múltiples acciones de distintas naturalezas. Y hemos dicho que hay unas transversales, que son las que este programa Abel Rodríguez Céspedes le da mucho énfasis en el primer año a las comunicativas, y que habría otras propias de cada una de las disciplinas que no alcanza este programa a abordar, pero que si no están las competencias transversales, no es posible consolidar las competencias de las disciplinas. Dado este concepto de competencia, entendiendo la competencia como un cambio en la estructura, entendiendo que las competencias deben abordar las distintas dimensiones, deben privilegiar los aspectos más generales, deben garantizar y consiguiendo mayores niveles de idoneidad, deben tener en cuenta el contexto de los niños de la institución y deben permitir aprendizajes flexibles. Dado eso, estas serían las implicaciones a nivel curricular. Primero, el propósito es el desarrollo. Es verdad. Yo fui mucho tiempo profe de ciencias sociales. Claro, quería que comprendieran las ciencias sociales, pero el propósito principal era desarrollar en los estudiantes mayor consolidación de un pensamiento crítico, que tuvieran en cuenta múltiples perspectivas al analizar. Entonces, el aprendizaje es el medio para conseguir el fin del desarrollo. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando piensa en un rediseño curricular. Y eso es lo que articula los demás elementos. Dos, cuando piensen curricularmente, deben hacerse la pregunta: ¿qué propósito cognitivo, qué propósito valorativo y qué propósito práctico estoy buscando? Y eso implica una visión más integral. No solo cognitivo y no solo procedimental práctico, no. Integral. ¿Cómo abordo distintas dimensiones? Algo que no ha hecho la educación. La educación física es poco cognitiva. Arte es muy poco cognitiva y privilegian otra dimensión. Pero asimismo, matemáticas también es poco cognitiva porque uno entiende muy poco los conceptos. Ha sido una escuela muy poco integral y eso se ve desde el currículo. Pero no solo en el propósito, también en el contenido. Entonces yo tengo que pensar contenidos para abordar las distintas dimensiones. Tercero, tengo que enfatizar las ideas, los conceptos de carácter general y no en los específicos. Enorme error del sistema educativo mundial durante los 2 siglos anteriores. Enorme, ya muy superado en varios países, Canadá, en el sudeste asiático, pero muy especialmente en el norte de Europa. Privilegiar los conceptos de carácter más general, privilegiar las competencias de carácter más general. Cuarto, tener en cuenta el contexto de los niños, de las familias, de las ciudades, lo que pasa en el país, de la cultura. Siempre al pensar curricularmente, entender que no es lo mismo pensar un currículo para un colegio público que para uno privado, para uno religioso. No es lo mismo, no es lo mismo. Tener en cuenta los elementos del currículo, del contexto para el currículo. Flexibilidad, que ojalá el niño pueda explicarlo en sus propios términos, que ojalá les pongamos preguntas distintas, que ojalá ninguno repita lo que dijo el texto, lo que dijimos nosotros, que ojalá
ponga un ejemplo donde se exprese la idea que ha planteado y que le pongamos mucho énfasis, no a la extensión, no a los viajes visitando y visitando ciudades, sino a meterse en una o dos o tres ciudades. Claro, las claves, las que más adecuadas para la época, para el momento, para los intereses, pero que privilegiemos muchísimo la profundidad, poca extensión y mucha profundidad. A nivel de la integralidad, ya lo hemos comentado, uno, que curricularmente lo que yo diseñe esté orientado a que lo puedan entender, como hablaba, por ejemplo, Howard Gardner, una enseñanza para la comprensión, el entender. Dos, que no solo se queden las ideas, sino que yo pueda usar esas ideas. Ustedes pueden tener muy claro el concepto ciclo. Eso no quiere decir que ustedes lo transfieran. Eso no quiere decir que ustedes hayan organizado ciclos de desarrollo. Ustedes pueden tener muy claro el concepto competencia. Eso no quiere decir que ustedes estén organizando el currículo por competencias. Que ustedes transfieran el concepto, lo usen en contextos distintos. Y tres, que también se aborde otra dimensión ética, valorativa, sensible afectiva, moral, que incluyamos, nosotros lo llamaríamos comprensiones humanas, y que aparezca la comprensión del otro como un propósito y que se trabaje en matemáticas o en social. Y un elemento nuevo que nunca hemos trabajado, que solo lo enuncio, que lo tomamos de Varela, Francisco Varela, el epistemólogo chileno, de que cuando uno trabaja las partes, aparece algo nuevo cuando piensa en la integralidad. No es solo lo cognitivo, lo práctico y lo valorativo, sino que al trabajar lo cognitivo, lo valorativo y lo práctico, debería pensar en propósitos que integren. Y él usa un término hermosísimo, la emergencia. Emerge la integralidad, que es mucho más que la suma de las partes. Y uno lo podría pensar en todas las áreas, pero le damos hoy peso a las comunicativas. ¿Por qué Colombia ha tenido una guerra? Yo tendría, al trabajar sociales, que tener claro un conjunto de conceptos, de categorías, que me ayuden a entender el problema. El concepto de Estado, el concepto de narcotráfico, por ejemplo, el concepto de actores armados, el concepto de periodo histórico, para entender por qué en Colombia y no en Ecuador. Yo asesoré la reforma curricular española del año 94 y 95, y una cosa que me impactaba muchísimo a mí era que iba a dar una conferencia en la universidad, por decir la nacional de allá, de aquí, y en primera fila 10 militares con sus uniformes en la Universidad Nacional de allá. Y eso en Colombia no sería posible, porque dada la guerra, un militar no podría ingresar a la universidad a escuchar a un conferencista. En Ecuador sí, porque la relación es distinta, porque no han tenido esta guerra. Bueno, eso es complejo. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo usamos esos conceptos para poder interpretar una realidad histórica y social distinta en Ecuador y en Colombia? Pero no solo interpretarla y no solo entenderla, también cómo yo me sensibilizo por los que perdieron. Somos el segundo país del mundo con mayor víctimas. Y hay gente que todavía pregunta
si hubo guerra y si hay guerra en Colombia. El segundo, somos el país con más desplazados dentro del país, y algunos senadores hablaban era de que no estaban desplazados, sino eran turistas en un acto de grosería y de bajísima empatía. Y eso también hay que trabajarlo en la escuela. Que me duela a mí la tragedia de grandes poblaciones, 42% de pobreza. Eso debe a mí afectarme, sensibilizarme, invitarme a actuar, movilizarme, actuar en mi barrio, en mi colegio. Bueno, Henry, y en competencias comunicativas, ¿cómo podríamos poner un ejemplo de integralidad? Claro que sí, Julián, muy en concordancia con varias de las cosas que has expresado en sociales. Vemos, por ejemplo, acá en la ilustración, varias de estas ilustraciones aparecen incluso comentadas, desarrolladas en el documento 2 que está alojado en el aula de Moodle del proyecto, que ojalá la consulten y puedan allí consultar los materiales. De hecho, Berta acaba de compartir este material en el chat. En competencia comunicativa en el área del lenguaje, si tomamos la competencia crítica, la competencia de lectura crítica que ha sido eh, el punto de llegada y que hay un relativo consenso en los distintos modelos de comprensión de lectura en el mundo sobre que un punto de llegada deseable sería la lectura crítica, desde el punto de vista cognitivo, habría que apuntar en primer lugar a que los estudiantes comprendan las estructuras ideativas que subyacen a los textos. ¿Qué quiere decir eso? Las estructuras semánticas que puedan, dicho de otra forma, que puedan sintetizar las ideas centrales de los textos en diversos esquemas de jerarquización. Pero también desde el punto de vista cognitivo sería deseable que entendieran qué es eso de la lectura crítica, que entendieran el concepto. Ahora, no sería suficiente con entender el concepto, con caracterizarlo. Desde el punto de vista práctico, deberían aplicarlo a distintos tipos de discursos. Es decir, deberían ser capaces de realizar lectura crítica de textos escritos, de gráficos, de discursos orales, de discursos audiovisuales. Tampoco sería suficiente únicamente con el propósito práctico, sino que desde el punto de vista valorativo, uno de los propósitos de la lectura, como diría una autora italiana que se llama Bettina Carone, en un libro que les recomiendo mucho que se llama Lector de carne y hueso, es que se apasione por eso que lee, que se interne dentro del mundo de la cultura escrita como una práctica cultural cotidiana. Fíjense además que acá les presentamos un propósito valorativo distinto del que les presentamos el jueves anterior, en el que les decíamos que otro propósito valorativo también para la lectura crítica sería la empatía y la negociación de sentidos, la capacidad de entender las perspectivas de otros sobre los mismos discursos y sobre los dilemas que esos discursos plantean. Habría muchos otros ejemplos posibles para ver cómo las tres dimensiones se entrelazan y es necesario pensar en por lo menos estos tres propósitos distintos. Uno de ellos, y tal vez muy común, es sobre la enseñanza de la gramática. Justamente cuando se enseña la gramática, solamente desde el punto de vista cognitivo, parece que estuviéramos enseñando taxonomías de palabras. ¿Qué es un sujeto? ¿Qué es un predicado? ¿Qué es un verbo? Esa comprensión por sí sola, sin una dimensión práctica en la que el estudiante pueda hacer ejercicios como reemplazar una palabra por otra o un verbo por otro dentro de una oración sin modificar el sentido de la oración, que sería la dimensión práctica, no mejora ni contribuye a complejizar cada vez más los niveles de lectura que pueden alcanzar los estudiantes. El problema en ese caso
que es un ejemplo que nos han preguntado muchas veces a quienes trabajamos en las Vinas, no es la enseñanza de la gramática, sino la enseñanza de la gramática solo desde el punto de vista cognitivo, sin su dimensión práctica y sin su dimensión valorativa. Ese sería un ejemplo. En el documento al cual Henry ha hecho referencia, el cual escribimos para la Secretaría 3 documentos, aparecen estas gráficas y sí hay que reiterar que lo clave de la lectura, más que la lectura misma, es la relectura, es la reelaboración, es el diálogo. Como diría Zuleta, es la lectura desde la pregunta. En ese sentido, en el sondeo anterior sí preocupa el que no se haya avanzado en estos documentos que escribimos hacia la relectura, hacia la profundización, y ahí hay 3 documentos al acceso de todos ustedes, porque uno en una conferencia no puede sino apenas dar unas ideas, pero pues esos son textos producto de 30, 40 años de reflexión, revisión, que sintetizan algunos de los 17 libros que hemos escrito y que pues tienen la ventaja de que ejemplifican en distintas áreas. En el área de arte, por ejemplo, es muy común que el profe ponga a los niños a pintar o que el profe ponga a los niños a cantar. Pero ¿dónde está el problema? En que no hay una visión integral. No hay, por ejemplo, que uno cognitivamente entienda la diferencia entre un movimiento y otro movimiento. Si nos fuéramos a unos cursos ya de ciclo quinto, por ejemplo, que yo pueda distinguir qué es lo que hizo un movimiento artístico en diferencia, teniendo en cuenta otro movimiento artístico. ¿Qué es lo que hacen los impresionistas? Ese es un trabajo de tipo cognitivo, pero no se hace en la escuela porque la escuela no es integral. Se concentran solo en una dimensión, dibuje. El problema es que no aprende uno a apreciar, no aprende uno a valorar la obra, a apreciar musicalmente. Y lo mismo pasa en áreas como educación física, que uno no entiende los partidos, las estrategias que diseñan los técnicos, y también que nos trabajan mucho menos una dimensión valorativa. Uno veía en el partido Colombia-Argentina, ojalá nunca pase eso en un partido de colegio, en un intercolegiado, a un portero de Argentina humillando, tratando de intimidar a Mina, Jerry Mina, cuando iba a cobrar el penalti. Eso es totalmente absurdo, que el árbitro no pare y no saque tarjeta. Tenía que haber sacado tarjeta roja por acción deliberativa de juego no limpio. Tenía que haber sacado amarilla inicialmente. No, él pudo insultar y seguir. Eso es algo que a veces no le damos la importancia necesaria. No, tiene que ser propósito y contenidos que aborden las distintas dimensiones. Un ejemplo en comunicativa, Henry. Claro que sí, profe. Que ya pusiste uno, dale. Sí, buenísimo. Un ejemplo en competencia comunicativa nuevamente sobre cómo se pueden trabajar todas las dimensiones humanas, y quiero enfatizar en la dimensión valorativa de la lectura en este caso y de la competencia comunicativa. De hecho, en el chat el profesor Jairo López nos compartió casi en tiempo real el libro al que hice mención, el de Bettina Caro, sobre el lector de carne y hueso. Y
En competencias comunicativas, tal como lo menciona el cuadro, habría otro ejemplo de dimensión cognitiva cuando los estudiantes hacen ejercicios para poder caracterizar las relaciones entre la intención comunicativa y los distintos tipos de discurso. Dicho de otra forma, ¿cómo hace este autor para lograr esta intención comunicativa? ¿De qué recursos se vale? Allí hay un elemento cognitivo muy fuerte, muy importante, para poder establecer una relación entre, por ejemplo, la argumentación y los recursos de persuasión, entre la intención y el desarrollo del discurso. Pero también son muy importantes los propósitos prácticos relacionados con ejercicios como producir discursos coherentes, exponer oralmente o por escrito una postura en un debate. Esa, ese es un propósito con una énfasis práctico, porque se trata de una acción reflexiva. La escritura es, al menos la textualización, es decir, la escritura misma, la puesta en discurso, es una acción comunicativa con una altísima carga práctica. Pero al mismo tiempo, y por eso les decía que en este ejemplo quisiera enfatizar en la dimensión valorativa, porque es la que nos va a dar un paso transformador, o sea, nos va a ayudar a dar un paso más en esto de la lectura. Hay que comunicarse asertivamente y hay que contextualizarse para dialogar con otros y con la cultura. Por ejemplo, y menos común en un aula de clase, eh, que todos los estudiantes en primera instancia produzcan un texto escrito sobre un problema, un dilema que se trabaje en clase con base en algunos discursos, esto pensado en el último ciclo, pero que luego de escribir su texto se reúnan en grupos, lleguen a un consenso, grupos de 3 o 4, y escriban un solo texto que sea un consenso de las ideas de todos y que además, como equipo de trabajo, puedan defender las ideas contenidas en ese texto. Esas acciones de lectura más relacionadas con el diálogo, con el consenso, con la posibilidad de trabajar diversos sentidos y de llegar a una decisión común, es algo menos trabajado en la escuela. Ejercicios de este tipo, ejercicios de compartir significados, ejercicios valorativos de construcción de comunidades de lectores y de consensos, pueden hacerse desde las edades iniciales, claramente con distintos niveles de desarrollo, y en ese caso, la lectura podría transformarse también en una herramienta tremenda de descentración social en el caso de los niños de los ciclos iniciales. Esto para decir que hay una dimensión cognitiva, una dimensión práctica y una dimensión valorativa para el desarrollo de la competencia comunicativa, particularmente de la lectura, y que esta última, la dimensión axiológica, la dimensión valorativa, ha sido menos desarrollada por el sistema educativo y se ha puesto tal vez excesivo énfasis en aspectos cognitivos relacionados con gramática, taxonomía de palabras y aprendizaje rutinario mecánico relacionado con planas, grafos, ortografía, menos en los factores valorativos y prácticos de la competencia. Ese sería otro ejemplo. Todos esos ejemplos sobre, por ejemplo, el énfasis en el grafo, en el caso de la competencia comunicativa, o en el algoritmo, en el caso de la matemática, muestran un clarísimo error al privilegiar lo procedimental. Fíjense que el término que nosotros usamos es bien distinto, y es el de praxis, y este es un concepto que proviene de pensar la práctica, de revisar la práctica, por lo tanto integra la dimensión cognitiva, el concepto praxis, porque es una práctica pensada. Segundo, enfatizar lo más general desde el punto de vista curricular. No precisar el detalle específico, sino darle mucho más peso a conceptos generales.
en ciencias sociales qué es un partido político, pero no cuál partido, no cuáles son, quién lo gobernó, quién es el presidente de ese partido. Eso es lo específico. El concepto de partido, el concepto de Estado, el concepto de gobierno, el concepto de ciudad, pero no Bogotá, pero no Cundinamarca, pero no Colombia. Si no están los conceptos, no pueden adquirirse las informaciones particulares. El problema es que estos conceptos, como demostró Vygotsky, no se forman por la experiencia, requieren de la mediación de la cultura, en este caso de los docentes, y conceptos mucho más complejos, como el de tiempo histórico, que le permite a uno diferenciar una época de otra. Sin esos conceptos no tiene sentido estudiar la historia de Colombia, ni la historia de América Latina, ni la historia de Bogotá. El problema es que estos conceptos curricularmente no han sido incorporados, no han sido trabajados. Henry, en competencias comunicativas. Sí, profe, aquí es bien interesante algo que aquí en la gráfica se ve de manera clara, y es cómo estamos hablando de un área transversal. Quiero que se fijen en lo siguiente. Los conceptos que aparecen en la parte izquierda de los recuadros asociados a competencia comunicativa, inferencias, macroproposiciones, estructura ideativa o estructura semántica, cualquiera de los dos, e intención comunicativa, son conceptos que se pueden aplicar tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales. Dicho de otra manera, desde el punto de vista conceptual, uno le explica a un estudiante, muy bien, esto es una macroproposición, una oración que concentra la idea nuclear de un texto. Una macroproposición se puede realizar o elaborar de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es identificar los núcleos de sentido, es decir, las partes del discurso que concentran la información esencial. Eso puede hacerse si es un texto escrito subrayando o si es un discurso visual o audiovisual, pues esos núcleos de sentido primero se escriben en forma de temas para luego llegar a la macroproposición. Eso que yo acabo de explicar de manera sintética, que es una macroproposición, se puede aplicar a cualquier discurso de ciencias sociales o de ciencias naturales. Dicho de otra manera, nosotros, como profes del área de competencia comunicativa, varias veces hemos hecho el ejercicio de llegar al aula de clase y decirles a los estudiantes, hoy vamos a trabajar en macroproposiciones del texto de ciencias naturales, hoy le vamos a ayudar al profe de ciencias naturales. Los estudiantes sacan el texto de ciencias naturales que están trabajando y desde el punto de vista del área del lenguaje, lo que hacemos es ayudarles a leer, a identificar los núcleos de sentido y a llegar a las macroideas de ese texto. Fíjense entonces cómo los conceptos inclusores y generales, los conceptos nucleares del área de competencia comunicativa, son la competencia misma. Inferir, macroproposición, estructura ideativa, estructura semántica, intención comunicativa, lectura crítica, contexto, discurso. No basta, como dije hace un momento, con que esos conceptos sean comprendidos, sino que la dimensión práctica y valorativa nos insta a aplicarlos en diversos contextos, a identificar las macroproposiciones en distintos tipos de discursos de distintas áreas, a inferir información de discursos de ciencias naturales, de ciencias sociales. Lo que se hace en varios ejercicios de química, de física, son ejercicios de inferencias y de pensamiento. Entonces, los conceptos centrales de competencia comunicativa son aplicados de manera práctica en todas las áreas. Por eso decimos nosotros que son una responsabilidad de todos los maestros. Y si se tratara de aprender una segunda lengua, serían
los mismos conceptos. De hecho, nuestras asignaturas en segunda lengua, que empiezan desde el segundo ciclo, tienen estos mismos nombres, pero en inglés. Basic structures, inferences, main ideas, son los propósitos similares, pero esta vez en segunda lengua. Ese sería un ejemplo, teniendo en cuenta, profe, que se trata de un área transversal y que se puede transferir y usar en todas las demás áreas sus conceptos nucleares. Y Henry enfatiza en sociales, en naturales, en segunda lengua, pero lo mismo podría pensarse en matemáticas. La lectura de una gráfica implica un proceso inferencial para extraer la idea que subyace. Y son inferencias más complejas porque son inferencias indirectas. Lo mismo pasaría para leer la estrategia en un partido. Tercer principio, para pensar curricularmente, nos hemos referido, no podría uno no tener en cuenta la institución en la que está, con qué estudiantes está trabajando, si esa institución está ubicada en dónde. No es lo mismo en una parte de Bogotá, el norte, el sur, no es lo mismo si es rural o urbano, no es lo mismo si es un colegio laico o religioso. ¿Cómo podríamos pensar, volver a incorporar el elemento del contexto, Henry, en comunicativas? Aquí es clave, profe, reflexionar y repensar, y quisiera ejemplificarlo con los planes lectores. Miren, durante mucho tiempo se conservaron planes lectores estáticos en los que uno veía que permanecían ejercicios quiero hacer la salvedad de que yo estudié literatura y pues amo la literatura, pero permanecían ejercicios como sí o sí, de manera obligatoria, un estudiante debe leer, por ejemplo, El Cantar del Mio Cid en grado séptimo. Decir que cualquier lectura sí o sí debe hacerse es desconocer el concepto de contexto. Sí o sí, en cualquier momento, contra viento y marea, es muy probable que en determinado contexto sociocultural, institucional, personal, ese texto que es canónico, ese ejemplo que les pongo del mío, que es canónico, no le hable a un grupo de estudiantes, no les sirva para desarrollar la pasión por leer y por el contrario incluso llegue a inhibírsela. Yo creo que El Quijote es el libro más importante de la literatura universal, pero también creo que mal usado en el contexto escolar, lo que puede generar es aversión por la lectura. Y cuando suceden este tipo de situaciones, es por no incluir el contexto sociocultural, por no entender cuáles son las características y las necesidades y las prioridades de los estudiantes, pero también el contexto institucional. ¿Cuál es el modelo pedagógico, el sistema educativo? ¿Cuáles son los rasgos particulares de la institución? Y además, relativo a los estudiantes, su edad de desarrollo, sus gustos, sus saberes, sus inquietudes, para ahí sí, pensar en cuáles son los libros más adecuados, en cuáles son las preguntas de los estudiantes, en cuáles serían los discursos que nos ayudan a resolver esas preguntas que tienen los estudiantes. Dicho de otro modo, esto del contexto personal, el filósofo Jürgen Habermas lo llama el mundo de la vida. Incluir el mundo de la vida de los estudiantes es fundamental y les pongo un ejemplo concreto. Yo dirijo la clase de lectura crítica en el instituto. Para este semestre, junto con el otro profe con el que estamos trabajando, porque algunas asignaturas las trabajamos en, en binas, en esta lógica de trabajar en la negociación de sentidos y que haya debate y que sea dialógico el proceso de enseñanza.
Y la pregunta que tienen los estudiantes en este momento es sobre la pandemia, sobre el virus, sobre volver a la presencialidad, sobre el aislamiento social, sobre las consecuencias positivas y negativas de la educación virtual. Esas son sus preguntas, esas son las preocupaciones que los asaltan en este momento. Y como nosotros trabajamos únicamente competencias transversales y conceptos nucleares que pueden ser, como les expliqué en la diapositiva anterior, aplicados a cualquier contexto, hemos transformado las lecturas y estamos trabajando lecturas que les ayudan a resolver esas inquietudes y esas preguntas, y la motivación ha sido muy alta. También mantenemos algunos elementos del anterior programa y en el plan lector, por ejemplo, hemos elegido el ensayo sobre la ceguera, que fue propuesto por uno de los estudiantes, que es un libro de Saramago que metaforiza justamente una pandemia en la que las personas de súbito se quedaban ciegas. Todos estos ejemplos es para decirles que en el trabajo de la competencia, en el currículo desarrollado, en los libros, los discursos que elegimos para mediar en clase, es clave tener en cuenta por lo menos los tres contextos que aparecen acá: el sociocultural, el institucional y el personal, el relativo a los estudiantes. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son sus preguntas? Y si estamos trabajando por competencias, entonces nuestra mediación podrá adecuarse a sus intereses, porque las competencias transversales de lectura se pueden aplicar en en la lectura de cualquier discurso. Y eso nos da la oportunidad de incluir el contexto social y el contexto personal de los estudiantes. Es una invitación para que lo hagamos y para que preguntemos cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus intereses, que los moviliza en este momento, y a partir de allí pensemos discursos y textos más vinculantes y más apropiados. Yo no he sido profe de comunicativas, pero sí de pensamiento. Y bueno, porque hay una disposición que dice que todo directivo tiene que ser profesor. Es una que he fracasado en convencer al país de que debería ser así. Pero en esa materia de pensamiento utilizaba otro tipo de material que son películas, y a mí personalmente pues me encantan algunas, como por ejemplo Ciudadano Kane o Ladrón de bicicletas, La vida es bella, pero les decía a los estudiantes: sugiéranme ustedes otras para que miremos la estructura argumentativa, porque tengo que entender, teniendo en cuenta el elemento del contexto, que ver una película en blanco y negro o ver una película de hace 60 años no es fácil para un muchacho. Y ellos proponían otras que resultaban, desde el punto de vista de estructura argumentativa, muy similar, como Forrest Gump, por ejemplo, ilustra unas tesis sobre el azar en la vida que podría también verse en cualquiera de estos clásicos que les mencioné. Cuarto principio: privilegiar profundidad, algo que hace muy mal los diseños curriculares tradicionales. Intentan ver demasiadas materias, intentan ver demasiados contenidos, y le pasa como a los viajeros que vieron 19 países, pero finalmente no les quedó ninguno. No conocieron a profundidad ninguno. Eso nos suele pasar en educación muchísimo. La estructura curricular colombiana actual privilegia la extensión. El diseño curricular privilegia la extensión. Y por eso quedan tan pocas ideas después de haber trabajado en educación. Hay una frase que en el Merani hemos repetido 1.100.000 veces, y es: menos es más. Menos contenidos nos garantiza mayor profundidad.
Ojalá todas las materias articuladas, pero en torno a muy pocas competencias. Ojalá en cada asignatura pensaran una competencia por año, pero profundizando en ella. Cuando un maestro dice, vea, propósito de primaria, lectura crítica, tiene un error muy serio de secuenciación. No ven que para alcanzar un propósito tan complejo, previamente hay que hacer múltiples recorridos. Entonces podríamos ver, Henry, por tiempo nos toca sintetizar, pero algún ejemplo de competencias comunicativas relacionada con el área de ciencias sociales, pero solo un ciclo porque el último sondeo es largo, Henry. Claro que sí, profe. Un solo ciclo, vean. En estos cuadros que ven aquí, que se ven pequeñitos, Y nos van a- todos están en el texto que se les todos están en envió. el texto, exactamente. Estos cuadros eh, ejemplifican cómo se puede trabajar el área de competencia comunicativa en ciencias sociales, en ciencias naturales, en- en matemáticas. Profe, en el chat quedó sonando la idea de que todo directivo debería ser docente. De hecho, Julián fue profe mío de pensamiento. Ahorita estaba recordando, me, Claro. me mandó atrás en el tiempo El Señor de las Moscas. Fue la estructura argumentativa que hicimos nosotros cuando yo estaba en ese último ciclo. Bueno, Henry, debería ser obligatorio que sí, todo maestro vea la película o lea ese libro. esa fue El la que Premio nos... Nobel de Literatura, entre Sí, otras, señor. William Golding, Sí, señor. 1951, recomendado para todo maestro. Esa fue la película que nos pusiste a analizar. ¿Cuál es la tesis y las líneas argumentales principales de la película que recrea para no mostrar, para no arruinarles la película, Un mundo sin adultos? Y pueden leer también la novela de Golding. Es una cosa muy, muy profunda. Entonces, veamos solamente el ejemplo de ciencias sociales en el ciclo exploratorio. Quiero que se den cuenta de lo siguiente, si no se alcanza a ver, lo pueden ver también Texto. en el texto, que cuando se usan conceptos centrales, cuando se trabaja solamente en conceptos inclusores, la transversalización es más sencilla. El ejemplo que está aquí del ciclo inicial dice, el estudiante describe la historia de su familia a través de una pequeña narración en la que incluye a todos los miembros de la familia cercana y expone a sus compañeros esa narración. Enfatiza al estudiante en su propio rol dentro de la familia. ¿Por qué es posible este ejercicio tan sencillo de transversalización? Porque el profe de sociales solo trabaja en un concepto, que es el concepto de familia. Y porque además está claro para el profe de comunicativas que el estudiante lo que debe hacer en comunicativas es parafrasear, narrar, adquirir vocabulario. Se juntan los dos propósitos y llegamos a una situación didáctica sencilla en la que se trabajan ambas asignaturas simultáneamente y ambas competencias, tanto la competencia de ciencias sociales como la competencia de comunicativas, y es la narración de una pequeña historia en la que incluya a todos los miembros de su familia cercana. Si pensáramos en este mismo ejemplo, en este mismo concepto, en el ciclo contextual y proyectivo, no está escrito en el cuadro, pero para utilizar el mismo concepto, para que vean cómo este mismo concepto puede utilizarse de otra manera desde el punto de vista de las ciencias sociales en los ciclos mayores, un estudiante podría relativizar el concepto de familia. Y ahí estableceríamos un puente de transversalización con el área de comunicativas a través de un documental que también nos ha recomendado Julián, que se llama La teoría sueca del amor, que justamente lo que hace es relativizar la noción tradicional que tenemos de familia. Los estudiantes de los ciclos mayores trabajando el mismo concepto en ciencias sociales y en ciencias, perdón, en ciencias sociales, y además lo podrían ligar con contextos políticos y contextos históricos particulares, podrían también desarrollar la competencia comunicativa.
Eso último no está en el cuadro, pero es para que vean cómo incluso un mismo concepto se puede trabajar con distintas edades de desarrollo, estimulando también la competencia comunicativa, que es una competencia transversal. Aquí es clave la edad de desarrollo, porque no se puede trabajar lo mismo en todos los ciclos a pesar de que podamos trabajar el mismo concepto. Ese sería un ejemplo a través de la familia, del concepto de familia en ciencias sociales. Poner a ver la teoría sueca del amor a los niños del ciclo 1 es un error tan análogo a pensar que podríamos desarrollar la lectura crítica en el ciclo 1. Terminamos porque no nos da más tiempo con una invitación que nos ha planteado el presidente francés y que nos muestra la evidencia del mundo. En Estados Unidos y en Europa iniciaron la cuarta ola. Se estima que el 97% de las personas que están hospitalizadas no recibieron la vacuna. Quienes nos vacunamos, no quiere decir que no podamos recibir el virus, lo podemos recibir, pero la probabilidad es menor. Y la probabilidad de que lleguemos a un hospital es mucho menor y la de que lleguemos a una cama UCI es mucho menor y la de muerte es mucho menor. ¿Qué dirían los 117,000 personas que murieron si sabrían, digámoslo, si hubieran dado cuenta que existía una vacuna que hubiera podido protegerlos, no solo a cada uno, porque cuando uno se vacuna, uno protege a su familia, uno protege a los amigos, uno protege a los compañeros de trabajo. O sea, esta es una decisión de responsabilidad social. Vamos al sondeo y le damos la palabra a Nancy después de este sondeo. Este es un sondeo un poco de preguntas abiertas. Nicolás, que es profe de pensamiento, se nos volvió en estos 2 años un experto en tecnología gigantesco y le vamos a pedir a Nicolás que abra este sondeo en Mentimeter, porque ahora sí es distinto. Cuéntanos, Nicolás. Perfecto, muchas gracias, Julián. Acabo de enviar a través del chat, como lo vamos a hacer por Mentimeter, porque son preguntas abiertas, es una herramienta externa. Entonces acabo de enviar por el chat el enlace donde pueden entrar a contestar esas preguntas. Voy a mostrar los resultados de esta primera pregunta y voy a cerrar los resultados para poder analizar. La principal emoción de los estudiantes, en el centro aparece la alegría. Aparece las que tienen un mayor tamaño y aparecen en el centro son las que más se repiten. Y aparece en el centro alegría, aparece felicidad, esperanza, acompañado en algunos casos de un poco de temor o de ansiedad. Pero en el centro aparece la alegría, la felicidad, la esperanza como la emoción central que sienten los estudiantes en el retorno a la presencialidad. Ahora miremos esta misma pregunta, pero para el caso de docentes directivos, que es la siguiente. También llevamos más de 80 respuestas en este momento. La principal emoción que siente usted como profesor o directivo, como profesora directiva. Entonces, cierro la votación y mostramos los resultados. Para quienes contestaron aquí, son respuestas bastante parecidas a las de los estudiantes. Cambia un poquito el énfasis. Está un poco en el centro el miedo, aunque también aparece aquí de forma grande la alegría, alegría por acá, felicidad. Aparece también otras palabras como incertidumbre. Son similares los resultados, un poco más centrada en el caso de los estudiantes la alegría, la esperanza, un poco más centrada en el caso de los docentes, incertidumbre, temor. Pero son cercanas. Ahora miremos, vamos a ir avanzando por las preguntas respecto a las sugerencias. ¿Cuáles podrían ser los nombres más adecuados para cada uno de los ciclos? Para el caso del primer ciclo, aparece en el centro exploratorio, exploradores, cercanos a los nombres que aparecían como propuestas. Aparecen algunos más pequeños por aquí, de socialización o aventura, pero relacionados con la exploración la mayoría. En el centro, el juego y la exploración aparecen por ahí
están aquí en el centro. Miremos nombres más adecuados y sus propuestas para el caso del segundo ciclo. Voy a mostrar aquí los resultados para el caso del segundo ciclo. Voy a cerrar la votación en este momento para poderla compartir. Aparece en el centro relacionado con el conocimiento. Aparecen conocedores, aparece indagación como punto central, pero aparece también conceptual. Aquí lo mencionan varios. Hay distintas propuestas, pero las que más se repiten están relacionadas con caminantes, conocedores, indagación o conceptual. Eso para el segundo ciclo. Miremos propuestas del tercer ciclo. Igual, cierro para poder compartir y mostremos los resultados. En el tercer ciclo aparece igual también conceptual por aquí o transformadores relacionado con descubrimiento, creación, pero en el centro, investigadores. Relacionado con la investigación como punto central de este tercer ciclo. Revisemos los últimos dos. Cuarto ciclo. Voy a compartir nuevamente los resultados. Empecemos a ver. Cuarto ciclo. Aparece investigador también, investigadores. Aparece la importancia del contexto, de la contextualización, y aparece soñadores. En realidad estas serían como las tres propuestas centrales las que se repitieron en varias personas. Investigadores, soñadores y relación con el contexto, contextualizar. Y miremos propuestas para este último ciclo. ¿Cuál sería el nombre más adecuado para este quinto ciclo? Aparece, entonces, en el centro los proyectos. El proyecto de vida, los proyectos, pero aparece también la trascendencia, proyectivo, propósitos, construcción, proyección. Digamos, todos estos tienen relación. También aparece emprendedores, pero fundamentalmente proyectivo, trascendencia, proyección, proyectos. Son como los puntos centrales de este último ciclo. Y la última pregunta. Para ustedes, ¿cuál sería en una palabra la palabra más adecuada que refleja la diferencia entre el concepto de habilidad comunicativa y el concepto de competencia comunicativa? Entonces, cierro la votación en este momento y muestro los resultados. Hay tres centrales. Capacidad como una de las palabras, pero integralidad en el centro y contexto por aquí cercano. Como puntos centrales, palabras claves que reflejan la distinción entre la habilidad comunicativa y la competencia, sobre todo el contexto, la integralidad. Bueno, si hubiera una pregunta, Nancy nos dice si ya puede hablar o si hubiera alguna pregunta que quienes estuvieron contestando quieran comentar, con gusto. Sí, hubo una pregunta que fue contestada por varios docentes en relación a una docente que comentaba que los niños de su institución, al regresar al hablar, digamos, no querían hablar más de la pandemia y tampoco querían hablar más de la presencialidad. Es decir, como si se observaran ya saturados de tantas noticias que generan tanto miedo y la presencialidad pues lo asociaran como con demasiado temor, pues obviamente asociado a la pandemia. Pues obviamente lo que se comentó ahí por varios docentes y por mí también, pues los niños se observan inundados de miedo y pues lo que habría que hacer es justamente regresar no directamente a clases, sino a trabajar toda la competencia socioafectiva. Algunos docentes proponían justamente lo que necesitan es hablar más sobre el tema, dibujar sus miedos, representarlos a través del teatro, es decir, utilizar el arte para que ellos puedan procesar ese miedo. Esa es una pregunta pues que más que llamarnos la atención, nos conmovió mucho. Sí, sin duda, en realidad sería gravísimo, gravísimo que uno llegara y como si no hubiera pasado nada, continuara hablando. Realmente necesitamos oír a los niños. Realmente necesitamos
que afloren sus emociones, hay que tranquilizarlos, hay que acogerlos. Realmente los niños sufren mucho sin sus compañeros, sin sus amigos, sin sus profesores. Por eso es un momento muy importante para cuidar las emociones de los niños. Y esa estrategia de esa niña que pide que no se hable de la pandemia, la usan muchos adultos. Hay muchos adultos que están hasta aquí y ya no ven más noticieros porque realmente la vida tiene que convertirse en mucho más cosas. Y como comentan en el chat, en realidad este es un término que Berta ha trabajado mucho, el de resiliencia, el de cómo uno podría, a partir de una dificultad, buscar una oportunidad. Nosotros tuvimos la enorme dificultad de todos, de no tener la conectividad, pero vea, se nos volvió un experto, Nicolás, que nos da a nosotros explicaciones de cómo manejar. Esa es la resiliencia, y sí es un momento de pensar en competencias socioafectivas como la empatía, como la resiliencia. No es un momento de darle tanto peso a los aspectos cognitivos, no, necesitamos cuidarnos emocionalmente y a nivel de salud entre todos. Nancy, un gusto verte por aquí, un gusto saludarte. Bienvenida, Aquí Nancy. tenemos Hola a todos Julia, los ¿cómo maestros. estás, Berta? A todos los colegas maestros y maestras que todavía están conectados, muchas gracias. Yo habitualmente llego a esta hora después de saltar por varias reuniones, pero siempre muy pendiente del desarrollo de este proyecto que nos emociona y nos lleva también a hacer énfasis, como ustedes lo están señalando, en la importancia de escuchar a las comunidades, a los colegios, a los maestros y maestras, a los estudiantes. Estamos en ese ejercicio. Yo he ido a varios colegios, seguramente varios de los que están en el proyecto de formación con el Instituto Merani, en este acompañamiento tan importante, y he encontrado también como un común denominador el que los maestros están preocupando muchísimo por el tema por los temas asociados con la solidaridad, con el afecto, con la comprensión de un asunto que, si bien es cierto, queremos a veces como ignorarlo, está llamado a la transformación de todos los espacios, de todos, absolutamente todos. Yo creo que las familias también, pues con la ayuda seguramente de muchos maestros, de muchas organizaciones, están transformando su manera de relacionarse con los niños y las niñas, su manera de comprender al otro, porque indiscutiblemente que esta situación, no la nombremos, pero ahí está, esta situación nos llama a que se fortalezcan esos valores, esos principios fundamentales de la vida, el principio de cuidarnos, de apoyarnos, el de la solidaridad, el del respeto profundo por saber qué está sintiendo el otro y cómo podemos nosotros, y yo creo que los maestros eso es de su naturaleza, eso ni siquiera deberíamos plantearlo como una necesidad abierta. Yo creo que los maestros lo primero que hacemos es leer ese contexto, mirar las necesidades de nuestros niños y niñas, y me encontré con una experiencia muy linda. De pronto la comparto para que pues uno tiene que tener mucho respeto, y tomé la imagen, el video, sin que se vieran las caritas de los niños y las niñas, pero sí con el permiso de la profesora, de cómo esta profecía, en este momento lo que necesitan los niños es soltar, sentirse otra vez en compañía de su maestra, de sus compañeritas, del espacio de los colegios que, pues, para bien, yo creo que también con todas las dificultades que se tienen, se ha visto mejorado. Algo por lo que peleábamos tanto los maestros. Yo me acuerdo en las épocas en que yo estaba en el colegio como maestra, que decíamos muchos niños en un solo salón, 40, 45 niños. Yo llegué a tener
en tercero de primaria, cerca de 40 niños en un salón que era supremamente pequeño. Los niños estaban muy amontonaditos, eran los pupitres estos largos, de madera, duros, rígidos, y en cada pupitre generalmente nos tocaba que se ubicaran 3 niños, y pues lógicamente que no podíamos disponer del salón para ponerlo de otra manera. En alguna oportunidad, en la secretaría, cuando estaba en la subsecretaría precisamente, el profesor Abel me decía: Nancy, si usted pudiera hacer algo para transformar el espacio escolar. Estuve en escuelitas pequeñas, en San Vicente Suroriental, en La Marichuela, en una escuelita muy bella que tenía un espacio físico precioso, pero los salones eran pequeños, en la Escuela El Carmen. Y entonces yo le decía: profe, yo haría una fogata. Yo cogería todos esos pupitres y haría una fogata inmensa donde pudiéramos asar malvaviscos y dejaría el salón desocupado. Los salones sin pupitres, y seguramente vincularía a las mamitas para que nos ayudaran a hacer cojines, a tejer tapetes, porque los pupitres se convirtieron en el mayor obstáculo para poder interactuar con los niños y las niñas en las aulas de clase. Entonces, por eso, de verdad que saludo este espacio, no solamente porque es un proceso de formación, sino porque hay una comprensión de ustedes para lo que está pasando en nuestros colegios, en este grupo de colegios, más de 40 que han estado en este proceso de formación y que esperamos a que se mantengan, a que sigan, a que saquemos el mayor provecho de esa experiencia del equipo del Instituto Merani, de Julián, de Berta, de todos los que han venido colaborando para contribuir en esta transformación en los colegios. Muchísimas gracias, y de verdad que prometo escuchar el video, pues todos quedan grabados, me los comparten, porque hoy fue esos días en que le toca a uno estar en varias cosas. Estábamos con los semilleros escolares de investigación, escuchando también esas experiencias bellísimas de los maestros, que 43 semilleros que están trabajando con maestros. Se ha vuelto como icónico el número 40, está gustando, y 40 es un número importante, o sea, pueda que no sean todos los colegios de Bogotá, que no estemos con la posibilidad, que siempre es limitada, de acompañarlos a todos, pero en la medida en que ese acompañamiento y ese trabajo pase por la comprensión de situarse en lo que está pasando con los niños, con las comunidades, y que es diverso y que es diferente, y que seguramente los aportes que ustedes les dan contribuyen muchísimo para tranquilizar un poco, para darnos esperanza y para permitirnos seguir avanzando. Muchísimas gracias, Julián, Bertica, siempre un honor, un orgullo estar aquí cerca de ustedes, y pues por supuesto a los queridos maestros y maestras, que mi afecto total, soy de ellos, siempre he estado ahí, y espero que no seamos inferiores a todas esas demandas que ustedes además nos están enseñando, nos las enseñan cada día. Muchas gracias. Bueno, Nancy, yo quisiera informar que acabamos de subir al link una página que construimos para apoyar a los maestros cuando quieran trabajar competencias socioafectivas. Ok. Una página que construimos durante toda la pandemia y muy consultada, donde reunimos videos para trabajar la resiliencia, la empatía, podcasts de todas las edades, hablando con padres, con profes, porque tenemos que cuidarnos mucho. Y se llama Cuidarium, un espacio para el cuidado de las emociones. Cópienla, úsenla, porque es de ustedes. Un abrazo, Nancy, para Muchas ti, gracias. para todos. Nos vemos de hoy en 8, rectores y coordinadores. Chao, muchas gracias a todos. Y no Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Muchas Muy gracias. amable. Buen día. Muchas gracias a Muchas gracias.